Dios te bendiga mucho, gloria al Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad, pues, de compartir de su palabra a través de las valiosas redes sociales, que podemos utilizar este medio para predicar su palabra, para compartir un mensaje dirigido a todos, un mensaje que no está dirigido a una iglesia en particular, sino a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, así como Nacarelis, quien está conectada desde Perú, desde Chile, desde Colombia, a todos esos amigos que se conectan desde Venezuela, desde Maracaibo, Caracas, Barquisimetos y todas las locaciones desde donde hemos tenido retroalimentación, que la gente ve los videos y lo comparte. Saludamos también a la pastora Karim Pulgar, quien está conectada con nosotros, y a todos aquellos amigos que tanto en vivo como en diferido puedan conectarse y puedan compartir además este video. El video de hoy lo he titulado La congruencia de la fe. Quiero orar para que en el nombre poderoso de Jesús este material edifique tu vida, este material te dé un mayor crecimiento, un discernimiento y sea un aporte al bagaje de conocimientos espirituales acerca de la palabra que cada uno de nosotros necesita tener como hijo de Dios, pero que no solamente te quede con esto, sino que también vayas a la palabra de Dios y por medio del estudio puedas comprobar todo lo que recibes. En el Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis 2, vemos que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: sé que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y es que la mejor manera de probar a aquellos que ejercían ministerios es contrastar lo que dicen con lo que está establecido en la palabra de Dios. Esto debería ser un hábito muy importante que desarrolle cada creyente a lo largo de su vida, con la finalidad de que pueda tener un discernimiento claro con lo que le dicen, lo que escucha, lo que le enseñan y lo que establece la palabra de Dios, para que no sea fácilmente engañado ni manipulado por ninguna corriente que no esté en línea con lo que la palabra de Dios establece. Bueno, la congruencia de la fe. Si alguna carta nos habla de la congruencia que debe tener la fe de todos y cada uno de nosotros, es la carta del apóstol Santiago. Saludamos a la familia Rojas, saludamos a la familia Carmen, a la familia de la señora Carmen Rojas, saludamos a la familia Lugo, a la hermana Janet Inciarte, a nuestro hermano Miguel Trujillo, quien se está conectando desde Higuerote. Y volviendo al tema, le estaba hablando que si algo necesitamos tener nosotros es congruencia en nuestra fe. La palabra congruencia tiene que ver con coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Me parece que si un ejemplo de congruencia es, o hay que traer a colación un ejemplo de congruencia espiritual, tenemos a Cristo como el mejor ejemplo de congruencia por donde quiera que lo miremos. Todos los profetas dijeron cómo iban a nacer, dónde iban a nacer, qué iba a hacer, y Cristo vino, hizo exactamente lo que proféticamente estaba anunciado acerca de su vida, vino y cumplió a plenitud la ley de Moisés, cumplió los 613 mandamientos, vivió en un cuerpo como hombre al igual que tú y que yo, y no cometió pecado. O sea, congruente, coherente por todas partes. Se preguntaban los hombres: ¿y con qué autoridad enseña este hombre? Y la autoridad que tenía Cristo era la congruencia de todo lo que hacía, la coherencia perfecta en todo lo que hacía. Y es que la congruencia es necesaria en nosotros. La congruencia es esa coherencia que demostramos entre lo que decimos, lo que predicamos y lo que hacemos. ¿Y cuánto depende eso? ¿O cuán importante es eso para el ejercicio de los ministerios personales que todos y cada uno de nosotros tenemos? Fíjese que el apóstol Santiago, a quien pongo como ejemplo en cuanto al tema de la coherencia, de la integridad espiritual, de la congruencia en la fe de cada uno o de cada creyente, escribe una carta universal a todos aquellos que estaban dispersos, pero que creían en el Señor Jesucristo, a todos aquellos que donde quiera que estaban representaban a esa doctrina que llamaban el camino.
porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él le hace ciertas acotaciones a los creyentes a través de su carta universal. Y yo quiero resaltar algunas porque me parece que tienen que ver con este tema. La primera que resalta el apóstol Santiago en su carta habla de la sabiduría que viene de Dios. Y es que si usted tiene fe en Dios, obviamente usted tiene que tener una sabiduría divina. Y la sabiduría, como el concepto de sabiduría es el conocimiento profundo de algo, todo el que dice que cree en Dios debe tener un conocimiento profundo de la palabra, un conocimiento profundo de las escrituras, debe tener el hábito de leer la palabra de Dios, para que simplemente no sea un neófito, para que no sea alguien que desconoce la palabra. Me pasó que recientemente un amigo que todos los días me enviaba un mensaje con unas hermosas imágenes relacionadas con la palabra de Dios, lo llamé para hacerle una pregunta con relación a una imagen que me había enviado en la mañana. Y no sabía la respuesta. Le digo, pero ¿cómo es posible que tú, que tienes tanto tiempo, como me dijiste, más de 5 años, enviando unas imágenes relacionadas con Dios, no tengas conocimiento de lo que estás diciendo? Y me dijo, no, pero es que yo nunca leo la Biblia. Yo lo busco por ahí, busco las imágenes y se las envío a la gente. O sea, que alguien que dice que cree en Dios no conoce la palabra del Señor. Y es que decía, si tu fe es una fe congruente, tú tienes que conocer la palabra del Señor. Porque cuando el apóstol Santiago le dice, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se encuentren en prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es a través de la cual tú ejerces fe. Pero tú ejerces fe en algo que conoces. Y si te falta sabiduría en medio de la prueba, pide la sabiduría, porque Dios va a dártela abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus promesas, el conocimiento de sus palabras, tener un claro concepto del alcance del Dios en quien estás creyendo, es lo que te permite mantenerte paciente, constante, enfocado en las pruebas, porque sabes cómo ha de moverse Dios en tu escenario, cuánto es el alcance de su poder. Conoce la omnipresencia, la omnisciencia, pero hay gente que desconoce a plenitud en el Dios en quien está creyendo y simplemente tienen una fe que les alcanza para decir, yo creo en Dios, pero no tienen ni idea del Dios en quien está creyendo. Amado hermano, por eso es que cuando desconocemos la palabra, cuando desconocemos sus promesas, cuando desconocemos el alcance de las enseñanzas del Señor Jesucristo, Ani Villarreal, entonces somos fácilmente manipulables, somos como una ola llevada por el viento, Verónica Mesa, porque la Biblia dice que nuestra fe debe estar fundada en Cristo, y Cristo es una roca inconmovible, pero para que usted se adhiera a esa roca inconmovible, usted necesita tener un conocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede nada más quedarse con lo que le dicen en los púlpitos, con lo que usted ve en YouTube, con lo que usted ve este live. Dios está buscando gente, o necesita de creyentes que desarrollen ese hábito, esa responsabilidad espiritual de ir a la fuente, de ir a las escrituras y de leer, porque esa sabiduría de primera mano que el Espíritu Santo le ministra a usted, a su espíritu, es lo que le permite crecer, es lo que le permite madurar, es lo que le permite tener un fundamento en sus decisiones. Hay gente que cree que la palabra de Dios, por desconocimiento, hay gente que cree que la palabra de Dios son un montón de prohibiciones, no hagas esto, no hagas aquello, deja de hacer esto, cuando la Biblia no está conformada por un montón de preceptos religiosos que te prohíben que hagan cosas. Por el contrario, el conocimiento profundo de la palabra de Dios es lo que llena tu corazón de confianza en esas promesas, es lo que fortalece tu fe, es lo que te permite saber que el Señor es tu pastor, que Él te guía, que Él te conduce a aliviaderos, a aguas de reposo, a pastos verdes, que hay una promesa para cada crisis que estás viviendo, que hay una palabra, que hay una respuesta que viene del cielo, que cuando terminan tus límites comienza
el poder de Dios a manifestarse, que hay momentos donde debes dejar el afán, debes dejar la angustia y debes simplemente refugiarte en la paz que sobrepasa todo entendimiento y dejar que Dios fluya. Tenemos, hermanos amados, que desarrollar el hábito de buscar en la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que es benigna, que es amable, que es pacífica, que es misericordiosa, que nos llena de fe, que nos llena de amor. Tenemos que ser personas que si creemos en Dios, para hacer nuestra fe congruente, tenemos que tener el conocimiento de la sabiduría de Dios. Hay gente a quien le predican mucha metafísica, a quien le predican mucha psicología, a quien le ejercen más bien un coaching que no tiene nada que ver con lo que Dios ha prometido en la palabra. Y lo que te sustenta, lo que te renueva, lo que regenera tu ser es el conocimiento de la palabra de Dios. Así que si tu fe está puesta en Dios, la congruencia o la lógica de tu congruencia tiene que ser reflejada por el conocimiento, Iriángel, que tienes en la búsqueda de la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros que decimos amar a Dios, tenemos que creer en Dios, pero también creerle a Dios por medio de la búsqueda y del conocimiento de la palabra. Porque cuando yo estoy en una prueba, sí, porque lo segundo que dice Santiago es que soportando las pruebas, sí, las pruebas, porque es que tener fe en Dios nos hace entender que van a haber escenarios donde esa fe va a ser probada. Hay gente que dice, y ahora que creo en Dios y ahora que busco a Dios es cuando más encuentro pruebas, es cuando más difícil me da, es cuando más situaciones complejas enfrento. Claro, porque la fe es la herramienta. Debes entender que la fe es la herramienta que te va a permitir salir adelante en esas pruebas, que te va a permitir mantenerte paciente, insistiendo, persistiendo, que no va a dejar que te rindas, que te va a sostener en medio de tus tormentas. Entonces, para aquel que tiene fe en el Señor, tiene que saber que la congruencia de su fe es aquella que entiende que va a tener que enfrentar pruebas, que va a tener que enfrentar momentos difíciles, pero que precisamente es la fe la que convierte escenarios difíciles en escenarios donde tu Dios se manifiesta, donde tu Dios se glorifica. Las pruebas que vienen a tu vida son congruentes con tu fe. ¿Por qué? Porque para el que tiene fe todo es posible. Entonces no hay una prueba más grande que tu fe, porque tu fe no depende de tus recursos, no depende de tus herramientas, no depende de tus habilidades, sino del Dios que te ha salvado, del Dios que se ha glorificado en tu vida, del Dios que te perdonó todos tus pecados y que abre todos los días delante de ti una nueva puerta, una nueva oportunidad, que trae su misericordia para salvarte, que trae favor y gracia abundante sobre tu vida, que no tiene prejuicios sobre ti y que te pasa por esas pruebas no porque la tiene tomada contigo, sino porque Él sabe que la fe que ha puesto dentro de ti te levanta, te sostiene y te hace más que vencedor en medio de la prueba que estás viviendo. Porque esa fe que Dios puso dentro de ti te ha llenado del Espíritu Santo, te ha llenado de su favor, te ha llenado de su gracia, te ha llenado de la fortaleza. Y es que, como dice Verónica Mesa, la fe hasta para los incrédulos, porque el tema es, amados míos, que nosotros hemos predicado una fe que es incongruente con el mismo Dios, una fe que está llena de denominaciones, de religiones y que parece que establece un montón de prejuicios, pero la fe en Dios es para todo el mundo. Dios no habló de religiones, no habló de denominaciones, no habló de distintos tipos de iglesias. Para Dios la fe que está puesta en Él no importa de dónde venga, porque Él sigue siendo el mismo Dios y es Dios para todos nosotros, es el Dios tuyo, es el Dios mío, no importa cuán difícil haya sido nuestro pasado. Si nosotros tenemos una fe congruente que está puesta en Dios, que se fundamenta en la sabiduría divina y que entiende que va a ser probada en distintos escenarios para que la gloria se derrame sobre nuestras vidas, entonces nuestra fe es completamente congruente. Porque la fe viene a arrebatarle a la lógica milagros poderosos que alteran el escenario natural, porque es el poder de Dios venciendo las variables, es el poder de Dios haciéndose
patente sobre tu vida, manifestando que tienes un Dios poderoso y haciéndote testigo y testimonio poderoso de que Dios sigue haciendo milagros. Así que si en este tiempo tú estás enfrentando un escenario donde hay enfermedad, bendita sea la congruencia de tu fe, porque si crees, si oras, si buscas, Dios ha de traer sanidad. Si estás viviendo un escenario donde hay carencia, Dios ha de traer provisión. Si estás viviendo un escenario donde hay separación, Dios ha de traer unión. Dios ha de amalgamar, Dios ha de traer resurrección. Dios ha de traer cambios poderosos sobre tu vida, porque tu fe es congruente y tu fe entiende que las pruebas son simplemente el escenario que Dios ha escogido para glorificarse. Por eso gózate en la prueba, por eso gózate en el sufrimiento, por eso gózate en el dolor y gózate. Y cuando hablo de gózate, no me refiero a que te rías, que te sientas alegre, sino que a que entiendas que en medio de ese escenario tu Dios se ha de glorificar. Y lo tercero que quiero compartir contigo esta noche, y lo más importante que demuestra la congruencia de nuestra fe, es que seamos hacedores de la palabra. Uy, porque qué duro es cuando tú conoces a alguien que habla tan bien de Dios, pero hace todo lo contrario de lo que dice. Porque esto está referente a todos. Imagínate de que tú conoces a alguien que va a la iglesia todos los días, a cualquiera de las iglesias, católica, evangélica, musulmana. Pero es una persona cuya conducta es completamente aberrante. Imagínate que alguien que canta en una iglesia, después tú lo ves completamente embriagado arrastrándose en una calle. O alguien que predica desde un púlpito le pega a su esposa en su casa y es adúltero. O alguien que pareciera ser la persona más santa que demuestra ser, es una persona completamente intrigante, chismosa, calumniadora, difamadora. ¿Cómo le quedan a uno o a alguien los giros, como decimos aquí en Venezuela, cuando aparentemente es muy religioso, es alguien muy entregado a la palabra de Dios y lleva una doble vida y lo descubre? Ahora, eso pasa en otras casas, eso no pasa en tu casa. Lo importante no es que nos sentemos hoy a criticar todas las barbaridades que la gente hace y que verdaderamente no son congruentes con lo que está diciendo, sino que tú y yo trabajemos cada día de nuestra vida en edificar el templo que somos delante del Espíritu Santo, porque Dios nos va a juzgar a todos y a cada uno. Sabemos que hay mucha gente que camina completamente en una incongruencia espiritual, pero también sabemos que el Señor Jesucristo ha de juzgar a cada uno por sus obras individuales. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que caminan en una incongruencia espiritual comprobada, de todos aquellos que llevan una vida ambigua, que dicen ser una cosa y hacen otra completamente diferente, pero que a ti y a mí el Señor nos revele cada día cómo caminar en su palabra, cómo ser hacedores de su palabra, porque Santiago decía, seamos hacedores más que oidores, porque aquel que simplemente escucha y no se corrige, es como aquel hombre que se para frente a un espejo, ve que tiene toda la camisa torcida y se va y se deja la camisa igual. Cuando lo lógico es que cuando usted se para frente al espejo de la palabra y la palabra le plantea el escenario que usted debe seguir en su vida, usted corrige su vestidura, usted corrige su apariencia, usted corrige su interior y camina conforme a lo que la palabra ha establecido. No hay nada más hermoso que seamos congruentes en nuestra fe. No hay nada más hermoso que seamos luz y sal de la tierra, porque simplemente no es porque tengamos miedo de que vamos a rendirle cuentas a Dios y no por temor, no mejor me meto por la línea, sino que nos deleitamos, nos gozamos, sentimos el amor profundo de hacer todo lo que hacemos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, de ese Jesucristo maravilloso que subió al madero por ti, de ese Jesucristo que perdonó todos tus pecados, que te dio acceso a la vida eterna, que anotó tu nombre en los libros de la vida, que tiene una morada para ti en los cielos, que hay una herencia, que tiene una corona, que tiene una vestidura, que tiene un cinto dorado para ti, que tiene un nuevo nombre escrito en los cielos y que está reservado para ti, de ese Jesucristo que día tras día intercede por ti, de ese Jesucristo que te ayuda, que te cuida, que ha designado ángeles para que te acompañen. Qué lindo es cuando hacemos
le arrebatamos una sonrisa a nuestro Señor porque nuestra vida, porque nuestra fe es congruente con la vida que llevamos. Cuando somos originales, cuando somos auténticos, cuando tenemos una fe legítima que honra el nombre del Señor, y cuando la gente que nos conoce, donde quiera que nos ve que nuestra fe es congruente, que lo que predicamos es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Esa es la verdadera fe. Esa congruencia es la verdadera fe que ha de salvar al mundo. Es la verdadera fe que ha de establecer un ejemplo de luz, que ha de establecer un ejemplo de lo que es ser sal de la tierra. La gente demanda y reclama hijos de Dios que con una fe congruente, no con una fe hipócrita. No hijos de Dios que dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. No hijos de Dios porque quien hace eso tiene un problema profundo de personalidad espiritual. Pero no, como tú y yo sabemos que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, que está en todas partes y que todo lo sabe, qué hermoso es tener un corazón desnudo delante de Él, que donde quiera que está le sirve, que donde quiera que está le ama, y que permite que su vida, permite que tu vida sea un templo precioso del Espíritu Santo de Dios, porque donde quiera que estás y donde quiera que vas, tu fe es completamente congruente con lo que la palabra de Dios te ha enseñado, con lo que la palabra de Dios ha establecido en tu vida, y no simplemente eres alguien que predica con tu boca, eres alguien que escucha 1000 palabras, 1000 mensajes diarios, sino que tú eres el propio mensaje, que tú eres lo que la palabra dijo el Señor Jesucristo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso es cuando la congruencia de nuestra fe nos permite ser esa palabra encarnada. ¿Por qué? Porque caminamos todos los días conforme a lo que la palabra establece, y aunque no somos perfectos, clamamos al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe y para que sea ese escudo maravilloso que nos protege frente a todas las tentaciones. Porque no permitimos que nuestros malos deseos gobiernen nuestra mente, sino que sea la palabra de Dios, esa sabiduría divina establecida en nosotros, que buscamos cada día como una fuente que necesitamos, las que nos conduce durante toda nuestra vida. Porque como dice mi amiga Verónica Mesa, podemos engañar al hombre, pero no a Dios. Así que ni engañemos a los hombres con nuestra vida, y deleitemos a Dios todos los días con lo que hacemos. Que Dios te bendiga, Alexis, que Dios te bendiga, Dayana, que Dios bendiga mucho tu vida, Verónica, Carmen, Iriángel, Antonio, Carlos, todas las personas que hoy se han conectado, todas las personas que ven este video, y que cada día de tu vida, indiferentemente de tu religión, indiferentemente de la iglesia donde asista, haya en ti una congruencia perfecta, para que la palabra de Dios cada día fluya en tu vida y seas el epicentro, el testigo de lo que Dios quiere hacer contigo, de todas esas grandes y preciosas obras que Dios quiere hacer a través de ti, y que todas las señales que están destinadas a manifestarse en aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo fluyan a través de tu vida. Esto no es un tema de religión, este es un tema de relación. Que Dios te bendiga mucho, que el Padre Eterno fluya a través de ti, que traiga paz a tu casa, que traiga sanidad. No olvides que Dios todavía está haciendo poderosos milagros y que estás lleno del Espíritu Santo. Dile al Señor: Señor, entra en mi corazón, Señor, transforma mi vida y permite que tu Santo Espíritu me guíes todos los días de mi vida, y en las pruebas muy pequeñas o muy grandes, siempre sea tu sabiduría divina la que me sustente. Que Dios llene tu vida con su gloria, con la manifestación grandiosa de tu amor, y que cuando cometas un error entiendas que eres un ser humano, pero que el Espíritu Santo, quien te anhela celosamente, siempre tiene los brazos abiertos para traer a tu vida un tiempo de arrepentimiento, de restauración y de transformación genuina, porque la congruencia de la fe ha de llevarte lejos. ¿Y tú sabes a dónde? A los brazos de tu Señor y a los brazos de tu Salvador. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por haberte conectado a esta red social. Vamos a compartir este video en nuestro perfil de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Pastor Héctor López. Bendiciones.